América Latina. Muy agradecido a los doctores Gem, Lisoni y Silva por preparar este programa. A diferencia de algunos otros programas, esta agenda no la propusimos nosotros, fue una propuesta del doctor Silva y nació como el año pasado hicimos un laboratorio que se trató este tema y entonces quisimos aprovechar para traer por lo menos los conceptos generales que se discutieron en aquel momento y repasarlo con todos ustedes. Muy agradecidos a todos los que se han conectado, como decíamos recién, muchos ya están agotados de Zoom, así que los doctores han practicado para ser puntuales en el horario. Quisiera presentarlos, muchos de ustedes lo conocen. El doctor Álvaro Silva es del staff del equipo de columna de la Clínica Alemana de Santiago, en Chile. El doctor Andrés Lisoni es del servicio de columna de la Clínica Indisa, también de Santiago de Chile. Y el doctor Santiago Gem es médico de planta de la sección de columna de neurocirugía del Hospital Italiano de Buenos Aires. El tema que les proponemos para hoy es el manejo mínimamente invasivo de metástasis vertebrales. Obviamente que es un tema súper amplio, por lo cual me imagino que no vamos a poder cubrirlo todo, pero hay varios principios generales que los tres exponentes los manejan bien y los van a compartir con ustedes. Como siempre, pasamos esta diapositiva. Les pedimos por favor que cuando tengan que hacer preguntas utilicen esta partecita del medio, aquí que dice Q&A, ¿sí? Que coloquen las preguntas para el faculty en ese sector. El doctor Andrés Lisoni va a ser el moderador y él va a ir tomando las preguntas y las va a ir intercalando entre medio de las presentaciones. Entonces, nuevamente, doctores, muchas gracias por estar aquí, gracias a los que están conectados, gracias a los speakers, y le paso entonces la pantalla y la palabra al doctor Álvaro Silva. Bueno, buenas tardes, un gusto estar conectado con toda Latinoamérica y con mis colegas amigos para desarrollar este tema que la verdad nos apasiona. Es un tema que venimos desarrollando en conjunto y en forma paralela con Santiago y con otros, y con muchos lugares del mundo en general, y es el manejo, los nuevos conceptos del manejo de las metástasis vertebrales y además la introducción de las técnicas mini-invasivas que ya venimos usando en cirugía degenerativa desde hace hartos años. Bueno, para poder hablar del manejo mini-invasivo de las metástasis vertebrales, primero tenemos que tomar algunos conceptos generales, los sistemas de clasificación y los algoritmos de tratamiento. Estos, como ustedes saben, llevan muchísimos años, desde Tomita, Tokuhashi, todos sistemas que han tratado de predecir la sobrevida de los pacientes y decirnos qué tenemos que hacer en cada caso. Pero ha cambiado mucho, básicamente porque ha cambiado el tratamiento oncológico, las medicaciones oncológicas, la inmunoterapia, y también porque han cambiado los sistemas de irradiación que cada vez son más eficientes y eficaces y menos dañinos. Los objetivos del tratamiento de las metástasis es preservar o mejorar el estatus neurológico, que es lo que nosotros primero vamos a ir a tratar de mejorar en un paciente que está con una complicación de ese tipo, aliviar el dolor, que probablemente es la sintomatología más frecuente en un paciente con una metástasis vertebral, y le damos una mirada para hacerlo todo esto mediante un tratamiento lo menos mórbido y lo más durable posible, para no comprometer la calidad de vida del último tiempo de vida del paciente. Estamos hablando de tratamientos paliativos, estamos hablando de metástasis vertebrales, por lo tanto, cánceres en etapa 4, pero donde la sobrevida puede ser bastante prolongada. Y la idea de hacer cirugías que puedan complicarse y alterar la calidad de vida y que sean peor que el padecimiento es lo que hay que tratar de controlar. Perdón que te interrumpa. Un poquito más despacio para beneficio de nuestros amigos brasileiros, por favor. Muy bien. Gracias, disculpa. Bueno, ¿y cómo saber qué hacer cuando tenemos un paciente con una metástasis vertebral? ¿Y hasta cuándo intentar hacer algo? Esas son las dos grandes preguntas que nos surgen cuando tenemos frente a nosotros un paciente
con una metástasis vertebral que tiene alguna sintomatología, ya sea dolorosa o de compromiso neurológico. Tenemos todos muchos conceptos y sabemos muy bien que si hay dolor debemos probablemente estabilizar al paciente, si hay compromiso neurológico probablemente tenemos que ir a descomprimir alguna estructura que está comprimida por el tumor, pero muchas veces tenemos dudas de cuándo ofrecerlo, si el paciente realmente se va a beneficiar de este tratamiento, si tiene una sobrevida prolongada que lo justifica, si su condición médica es acorde a la cirugía o al procedimiento que le estamos ofreciendo. Cuando nosotros enfrentamos a un paciente con metástasis vertebrales, todos manejamos inmediatamente los tipos de tratamiento. Sabemos que hay tratamientos sistémicos, o sea, la quimioterapia, la inmunoterapia. También sabemos que hay medicaciones antirreabsortivas, que son los inhibidores osteoclásticos para controlar el crecimiento de las metástasis y que son muy efectivos. Conocemos todos muy bien que existe la radioterapia, tanto la radioterapia convencional o ahora las nuevas técnicas de radioterapia estereotáxica para hacer un control de una lesión que está creciendo o que, por ejemplo, tiene dolor. Sabemos que cuando la vértebra está fracturándose o está fracturada, debemos estabilizarla. Muchas veces no sabemos bien cuándo o cuál es la que se beneficia más de una estabilización. Y sabemos que cuando hay un compromiso neurológico, una compresión de las estructuras neurológicas por el avance del tumor o por una fractura del hueso infiltrado, debemos descomprimir. Entonces tenemos finalmente dos grandes grupos de tratamiento desde el punto de vista quirúrgico. Los pacientes que tienen inestabilidad mecánica, es decir, que la vértebra está colapsándose, no es insuficiente para soportar el peso del cuerpo o simplemente se ha fracturado, y que son, desde el punto de vista de técnicas mini-invasivas, algo que ustedes manejan muy bien en patología vertebral osteoporótica y en patología degenerativa. Las técnicas percutáneas de relleno vertebral, ahí tienen la imagen de una cifoplastía vertebral o una fijación percutánea, donde logramos mediante accesos muy pequeños, con muy poca morbilidad en las partes blandas, estabilización de una vértebra en este caso, como pueden ver, o la estabilización con el relleno de cemento en este otro. Técnicas de muy poca agresión para estabilizar efectivamente una vértebra que puede estar infiltrada por tumor. Y después tenemos el grupo de los pacientes que requieren de una descompresión del canal porque tienen compromiso neurológico. Y acá tenemos las descompresiones convencionales clásicas, lo que todos hacíamos hasta hace 10 años atrás, que básicamente cuando teníamos infiltración del tumor en el epidurio, un canal medular con tumor y una médula un poco comprimida, sintomática o no sintomática, íbamos a hacer las descompresiones considerando como si fuera un tumor primario, y hacíamos corpectomías o vertebrectomías y resecciones amplias, con la morbilidad que eso conlleva, sangramientos importantes, infecciones de la herida operatoria, compromiso neurológico del paciente, una cirugía de mucha envergadura para un paciente que estaba en las últimas etapas de su vida. Entonces, con las nuevas técnicas de irradiación y los nuevos conceptos de cirugía mini-invasiva, ha entrado la posibilidad de sacar limitadamente tumor, como ven acá, sacar el tumor que está comprimiendo el canal raquídeo y comprimiendo la médula espinal y haciendo un espacio de seguridad para poder tratarla con una radioterapia. Es la cirugía que se ha denominado de separación tumoral, separar el cordón medular del tumor que lo comprime para que la radioterapia, en este caso lo más probable una radioterapia específica o guiada o estereotáxica, pueda terminar la cirugía en vez de tener que hacer una gran resección tumoral. Y esta técnica de separación tumoral, si bien ha sido descrita por vía abierta convencional, también es posible de realizarla por vía mini-invasiva con las técnicas muy parecidas a cómo se realizaría un TLIF mini-invasivo, por una vía posterolateral o una vía transmuscular o con un simple mini-open en la línea media. Durante el desarrollo de este seminario, con los diferentes casos, vamos a ir ahondando en estos conceptos de las ventajas de la cirugía mini-invasiva en las diferentes técnicas de control de una metástasis vertebral. Ahora, lo más importante es saber qué hacer, cómo enfrentar al paciente. Y para esto, afortunadamente, desde el año 2006-2007, Bilski nos ha ordenado las ideas en este algoritmo de trabajo que se denomina el NOMS, que evalúa el estatus neurológico del paciente,
que considera variables propias oncológicas, básicamente de la radioresistencia de los tumores, considera la estabilidad vertebral mecánica y además evalúa la condición médica del paciente. Y siguiendo este orden, nos permite responder las preguntas de qué hacer y cuándo hacer y hasta cuándo hacer. El estatus neurológico. Para todos nosotros es muy conocido saber que el estatus neurológico es el compromiso neurológico, ya sea medular o radicular. Para nosotros es una urgencia desde el punto de vista del ortopedista y del punto de vista del neurocirujano. Pero en el NOMS también, considerando nuevas informaciones sobre las técnicas de irradiación estereotáxica y de la radioresistencia relativa de los tejidos dependiendo de la dosis, se incorporó esta clasificación del compromiso epidural, la clasificación que clasifica el compromiso epidural, es decir, el avance del tumor dentro del canal en 3 grupos. Grado 1, donde la médula espinal no está comprimida; grado 2, donde hay tumor epidural y el cordón medular está deformado; y grado 3, donde la médula está completamente rodeada de tumor, sin que podamos ver, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo alrededor. ¿Y por qué es importante esto? Porque podemos tener pacientes que tengan un compromiso epidural grado 2 y 3 y que no tengan ninguna alteración neurológica en su examen, y lo contrario. Pero si los tumores son relativamente radioresistentes, la aplicación de radioterapia en un paciente que tiene un compromiso epidural grado 3 de una radioterapia convencional no va a lograr un control del tumor, porque la programación de la radioterapia no se va a poder hacer lo suficientemente cerca del cordón medular por temor a dañarla. Por esto, que cuando tenemos compromiso epidural grado 2 o grado 3, se recomienda la descompresión, y sobre todo cuando tenemos un compromiso neurológico y una neoplasia radioresistente, para poder hacer un espacio alrededor de la médula y que la radioterapia termine con la cirugía. Las consideraciones oncológicas tienen que ver con la radiosensibilidad. Tenemos diferentes tipos tumorales. Obviamente que ahora en cada tipo de tumor hay diferentes variaciones, y en general Gersten los ha clasificado en este metaanálisis en si son favorables. Con eso nosotros sacamos un puntaje que nos da 2 grandes grupos: los pacientes que tienen una columna muy estable y que por lo tanto no requieren de ningún tipo de cirugía y que probablemente con terapia médica o radioterapia baste para tratarlo; y los pacientes que son mecánicamente inestables, que claro, puede que no nos cueste mucho verlo cuando tenemos un paciente con una fractura y con dolor mecánico, y que esos pacientes van a requerir de una estabilización, ya sea un relleno vertebral o una fijación; y los pacientes intermedios, que son los que nos generan dudas y no sabemos bien qué hacer. Pero nosotros a lo largo del tiempo lo hemos resuelto de una manera sencilla, y tenemos estos 2 grandes grupos: los pacientes que son estables, que normalmente cuando son metástasis van a la radioterapia, y los pacientes que son inestables mecánicamente, que habitualmente van a la estabilización mecánica; y los que están en esta etapa intermedia, bueno, nosotros los consideramos más bien como pacientes que requieren algún tipo de estabilización. Y esa estabilización puede ir desde el simple corsé y la radioterapia, o un relleno vertebral probablemente, que es algo bastante más poco agresivo y que puede dar una estabilidad suficiente. Luego evaluamos la condición del paciente, cómo saber qué hacer en este paciente, y vamos a ver si el paciente está en condiciones de operarse o no, es decir, si su condición física le permite resistir una cirugía. Y para esto lo más importante es evaluar el sistema de ECOG, que es la evaluación europea del Karnofsky, y que básicamente nos ve en qué condición física está el paciente para resistir una cirugía. Tenemos el Karnofsky, que es 1, 2, 3 y 4. El 1 es que el paciente tiene un 75% de su capacidad funcional y que básicamente tiene limitaciones pocas para hacer su vida con la patología dolorosa tumoral. Y luego queremos evaluar y saber o hacer una proyección de cuál va a ser la sobrevida del paciente. Porque siempre nos hablaron desde Tomita, Tokuhashi o antes, que si el paciente tenía una sobrevida de menos de 3 meses o de menos de 1 mes, no valía la pena, por decirlo así, hacer alguna cirugía. Entonces, como luego fueron cambiando las terapias oncológicas, nos fuimos dando cuenta de que todas estas escalas de pronóstico iban fallando.
porque los pacientes vivían muchísimo más de lo que se les había pronosticado, y probablemente habían pacientes que se podrían haber beneficiado en su calidad de vida de un tratamiento un poco más agresivo en el momento. Entonces tenemos múltiples escalas, y en general la última escala que trata de evaluar todas las otras es la escala de SOR, que se las vamos a presentar, que tiene muy buena correlación para la sobrevida a 30 y 90 días, pero nos evalúa también a un año. Y lo que hace SOR es que considera los criterios clásicos, la presencia de metástasis extravertebrales, la presencia de metástasis vertebrales, con algunos factores sistémicos, como la hemoglobina, el recuento de blancos, como el estatus, performance status, o sea, el Karnofsky, la presencia de metástasis pulmonares o cerebrales, y el tumor primario, si es un tumor de los que tiene conocidamente buena sobrevida o no. Entonces, Paulino Pereira, en este grupo, diseñaron este nomograma para poder evaluar la sobrevida a 30, 90 y un año, y considerando estos factores, uno los puede llevar a esta tabla gráfica, donde uno va anotando los diferentes factores del paciente, la hemoglobina, por ejemplo, y nos da un puntaje según la hemoglobina del paciente, la edad del paciente, el recuento de blancos, y nos da otro puntaje, si el paciente había sido tratado previamente, y así nos va dando un puntaje que se suma, y este puntaje se traslada a esta otra fila, y el puntaje nos va a dar la sobrevida, la probabilidad de sobrevida a 30, a 90 y a un año. En este caso, por ejemplo, la suma da 275 puntos, que nos da una probabilidad de sobrevida de un 90% a 30 días, de más de un 70% a 90 días y de un 40% a un año. Por lo tanto, un paciente que está, por ejemplo, con una fractura vertebral y un compromiso y un dolor mecánico severo, con un SINS inestable, con una probabilidad de sobrevida de 70% a 3 meses, la verdad que nosotros consideramos que puede ser útil tratar al paciente para aliviar esa sintomatología. Y sobre todo si ocupamos técnicas que sean de poca agresión, como iremos comentando, como las técnicas de mínimamente invasivas. Luego llevamos el NOMS a esta tabla, que es una manera de pensar rápido, donde dividimos a los pacientes si tienen un compromiso epidural leve o severo, 2 o 3. También acá podemos agregar a los pacientes que tienen un compromiso neurológico clínico, ¿ya? Vemos si el tumor es radiosensible o radioresistente, si la columna es estable o inestable mecánicamente, y si el paciente puede tolerar la cirugía, y esto nos da una guía y nos propone un tipo de tratamiento, que va a ser la simple radioterapia, la estabilización y radioterapia convencional, la radioterapia estereotáxica en un tumor radioresistente, la estabilización y radioterapia estereotáxica, o finalmente una descompresión más estabilización más una radioterapia estereotáxica. Todas las alternativas posibles. Y es una muy buena manera de llegar a responder la pregunta de qué hacer. En resumen, seguir el algoritmo del NOMS permite abordar la problemática del paciente de una manera integral y ordenada. Nos permite hablar un lenguaje común con el oncólogo y el radioterapeuta, que son los que finalmente van a decidir las terapias complementarias. Y el enfrentamiento invasivo, como les digo, que vamos a ir desarrollando en el seminario de esta patología, es un abordaje eficaz y eficiente. Eficaz porque controla el problema, ya sea compromiso neurológico o dolor, y eficiente porque lo hace con pocas complicaciones que alteran poco la calidad de vida del paciente. Muchas gracias. Gracias, Álvaro, por la presentación. Hay un par de preguntas que se hacen. La primera dice relación con la cifoplastía. Yo creo que la vamos a dejar después que presente el primer caso. Tal vez ahí vale la pena contestarla. Hay una segunda pregunta que es más bien general, que podemos contestarla cualquiera, que habla sobre si siempre tienen la biopsia antes de la descompresión, y si es así, ¿por qué vía o forma la toman? Supongo que por ahí viene la pregunta. No sé si quieres responder eso, Álvaro. Sí, en general, como estamos hablando de cánceres etapa 4, habitualmente lo más habitual es que el paciente tiene múltiples metástasis,
tiene un primario conocido y una complicación metastásica. Por lo tanto, muchas veces en esos casos no es necesario tener una biopsia. Ya sabemos que la probabilidad de un segundo primario existe, 5%, 6%, dependiendo un poco el centro, las series y la concentración de la patología neoplásica. Pero en general en un paciente con un cáncer activo conocido, hacemos el tratamiento y mandamos a biopsia el tejido resecado en la cirugía. Ahora, cuando tenemos un paciente, como suele ocurrir en cáncer de mama y en cáncer de próstata, pacientes que tienen varios años libres de enfermedad y aparecen con una nueva lesión, una metástasis vertebral y pasan al tiro de etapa 4, habitualmente ahí les tomamos una biopsia. ¿Ya? Y eso lo conversamos con el oncólogo. Le tomamos una biopsia por dos motivos. Uno, para descartar que no sea un segundo primario, y segundo, para volver a hacer estudios inmunohistoquímicos de ese tumor para ver sus mutaciones y sus variaciones, porque para poder hacer una terapia oncológica más personalizada. En relación a esa misma pregunta, Álvaro, alguien pregunta sobre el momento y la técnica de la biopsia. ¿Quieres comentar algo? Bueno, depende. Cuando en el primer caso, cuando la lesión, cuando es un cáncer conocido, activo, y vamos a operarla, ya sea haciendo una cifoplastía, por ejemplo, vamos a estabilizar una vértebra por dolor mecánico, la biopsia la tomamos antes de la cifoplastía y terminamos el procedimiento rellenando con cemento. Así que la hacemos en el mismo procedimiento. Cuando hacemos solamente una fijación percutánea, porque, por ejemplo, una cifoplastía no está indicada, tomamos una biopsia percutánea, de la misma forma que se hace en la técnica convencional durante el mismo acto quirúrgico. Y cuando tenemos la duda de que este puede ser un segundo primario o es un cáncer que ya lleva muchos años inactivo, hacemos una biopsia percutánea y en general las biopsias las hacemos nosotros mismos, ¿ya? Y la recomendación en la biopsia es que sean biopsias hechas con trócares de lumen amplio, de 3 o 4 milímetros, para tener una buena muestra y que pueda ver la arquitectura y que pueda haber material suficiente para hacer estudios histoquímicos. Santiago, hay una pregunta acá que habla, como más bien general, es una lesión lítica única inestable. Si se decide la fijación percutánea, ¿prefiere una fijación corta, uno por arriba y otro por abajo, o más larga, 2 por arriba, 2 por abajo? Bueno, eso después lo vamos a explicar bien, ¿sí? Creo que están las dos opciones, hay un poco de variante en las técnicas, pero después lo vamos a tratar en detalle, así que para no spoilear la charla. Bien, me parece. Tal vez hay hartas preguntas, digamos. Tal vez seguimos con el Sí. caso. ¿Ah? Porque algunas se van a ir contestando, me parece, con los casos van a ir quedar claros. En la medida que vayamos avanzando, sí. Bueno, entonces vamos a seguir con un caso, el primer caso de análisis. Un segundo. Mira, Santiago, hay un comentario o pregunta aquí sobre que en la gran mayoría de los pacientes en el centro donde trabaja la doctora que nos habla, llegan los pacientes sin diagnóstico, por lo que en esos casos el diagnóstico lo hace neurocirugía y muchos de ellos tienen ya déficit neurológico o fractura, por lo que nos toca tratarlos sin resultado de patología según la urgencia. En estos casos, ¿hay algún tipo de recomendación para la cirugía? ¿Qué podrías comentar de eso? Bueno, justamente nosotros siempre que podemos, un poco como contaba Álvaro, siempre que se pueda es mejor hacer una biopsia. Por esto decía que puede ser metástasis de otro primario, puede ser, es raro, pero puede ocurrir que si es una lesión única, tumor primario de la columna, pero en la urgencia es la urgencia y es prioritario tratar lo que dice ella, el déficit neurológico. Ese es digamos, como la excepción. En el resto de los casos, siempre que se pueda hacer una biopsia para saber qué patología estamos tratando, para nosotros es crucial. Y nosotros generalmente le hacemos biopsia bajo tomografía previamente, ¿sí? Porque
digamos, una de las cosas que puede llegar a ocurrir, obvio que estos son por ahí distintos puntos de vista, es que si tenés una lesión única, el paciente no tiene déficit neurológico, y en el mismo acto uno hace una punción, biopsia y cementa, si después esa muestra llega a ser negativa, puede haber un problema para el diagnóstico si no hay alguna otra lesión donde punzar. Y como no hay congelación en la biopsia de hueso, entonces para nosotros generalmente lo que hacemos es biopsia bajo tomografía, asegurarnos de tener una muestra, estamos hablando de lesión única, y luego sí encarar, por ejemplo, una cementación o una fijación, sobre todo en la cifoplastía. Bien. Sigamos con el caso entonces, Álvaro. Bien. Esta paciente es una paciente de 64 años con antecedentes de un cáncer de pulmón, un adenocarcinoma, tratado el año 2013, tratada con cirugía, con quimioterapia, radioterapia mediastínica y después mantenida con inmunoterapia, además con una enfermedad pulmonar obstructiva moderada y con una capacidad pulmonar disminuida, obviamente, y que desde un mes atrás había estado con compromiso del estado general, baja de peso, dolor nocturno en el dorso, en la región dorsal y en la región costal izquierda, progresivo, y 2 semanas antes del ingreso se agrega un dolor dorsal mecánico severo que le impedía mantenerse de pie. ¿Ya? O sea, tenemos una paciente con un cáncer pulmonar conocido en tratamiento, operada con quimioterapia y que evoluciona con una dorsalgia mecánica progresiva que al estar de pie le impedía estar de pie, le producía dolor, no compromiso neurológico, no podía estar de pie porque tuviera debilidad en la extremidad inferior, sino que porque el dolor era incapacitante e intenso. Cuando evaluábamos las variables médicas para poder luego insertarlas en los algoritmos de pronóstico vital, tenía un performance status de 2, porque tenía un dolor que le impedía hacer su vida normal, tenía, es decir, un 50% de capacidad funcional, una hemoglobina de 10 gramos por decilitro, un recuento de blanco de 10.800 miles, un examen sin déficit neurológico ni signos radiculares, y al PET-CT que pueden ustedes ver acá, la fusión en coronal, se veía una lesión básicamente en linfática iliar, retroperitoneal, y tenía también una lesión metástasis costales, sacra, y una lesión torácica en T6, que es la que vamos a ver a continuación. En esta resonancia, en estos cortes sagitales, en T2, en STIR y un corte axial en T2 también, vemos que hay un acuñamiento vertebral de T6 a costas del platillo inferior, cosa que en general no es lo típico de una fractura osteoporótica, habitualmente tienden a fracturarse más los platillos superiores, donde el STIR con un abombamiento del muro posterior, como efecto tubo de plomo, por decirlo así, una deformación del muro posterior, y que en el STIR capta completamente la vértebra, y que en el axial tiene algún compromiso de partes blandas alrededor de las articulaciones costovertebrales, y se ve este abombamiento del muro posterior que ustedes pueden ver acá, la cortical, pero que el canal raquídeo en general está bien y el cordón medular no está deformado. En resumen, una paciente con un antecedente, un cáncer pulmonar operado y tratado, que tiene metástasis múltiples, tanto retroperitoneales, en sacro, y que tiene una dorsalgia mecánica por una fractura patológica de T6 y que tiene esa hemoglobina, recuento blanco y examen sin compromiso neurológico. Entonces acá les queríamos preguntar a la audiencia, después de haber evaluado un poco, ¿qué les parece cuál sería el tratamiento indicado? ¿Qué le ofrecerían a esta paciente? Aquí, Boris, si podemos poner la votación, las alternativas pueden ser la radioterapia exclusivamente. Sí, ahí está la votación, para que todos puedan elegir y apretar submit abajo, por favor. Incluyendo nosotros. Son las diferentes alternativas que ya las habíamos conversado, o sea, una paciente que tiene un dolor mecánico bastante incapacitante y hacer radioterapia exclusivamente podría ser una opción. Hacer un relleno vertebral, hay que recordar que la paciente tiene su cierto compromiso de su capacidad funcional pulmonar.
hacer una fijación percutánea, y claro, todo esto siempre va acompañado de radioterapia para poder hacer el control final de la lesión. Nosotros lo que estamos haciendo en esta cirugía es estabilizar la columna o descomprimirla cuando hay compresión de las estructuras neurales, pero finalmente quien evita la progresión de la neoplasia es la radioterapia. Ahí está la votación, doctor Álvaro. Muy bien, entonces acá tenemos que un 45% de ustedes piensa que hacer un relleno vertebral y luego irradiar la vértebra es una alternativa bastante buena. Un porcentaje de un tercio, un 33%, hace una fijación percutánea. Un 13% hacen una radioterapia exclusivamente y un 12% irían a la descompresión. Veamos. Si nosotros vemos a este paciente y lo evaluamos según los criterios de NOMS, si evaluamos el estatus neurológico, el paciente no tiene compromiso neurológico, y si vemos el compromiso epidural, en realidad, más que compromiso epidural, tenía un abombamiento de la cortical, no era que había tumor epidural, por lo tanto lo consideramos un grado 0, ¿ya? O sea, solamente había lesión, compromiso óseo. Cuando vemos la sensibilidad a radioterapia, en general, los tumores pulmonares son moderadamente radiosensibles, y esto hay que conversarlo con el radioterapeuta, porque depende un poco los tipos de radioterapia, el fraccionamiento, la intensidad y la programación y la disponibilidad de la radioterapia que tengan en su centro. El radioterapeuta lo va a considerar si es radiosensible o radioresistente. Nosotros en nuestro centro lo consideraron que era factible hacerle radioterapia convencional. Luego evaluamos la estabilidad mecánica. Y acá si vemos, cuando evaluamos la ubicación, estamos en columna semirrígida, en columna torácica media, nos da un punto. El dolor era un dolor severo mecánico, que es lo que a nosotros nos genera el motivo prácticamente de consulta, da mucho puntaje, 3 puntos. La lesión la consideramos lítica porque, si bien en el escáner, no tengo el escáner para mostrarlo, la lesión infiltrativa con aumento de la señal en T1, o sea, en T2 y en el STIR, es una lesión infiltrativa vertebral, es una lesión lítica, hay más tumor blando que hueso, por lo tanto nos da 2 puntos. Hay una desalineación de la columna, tenemos una cifosis, ¿ya? 2 puntos. El colapso vertebral es menos del 50%, nos da 2 puntos, y no teníamos compromiso de las estructuras posteriores, por lo tanto nos da un puntaje de 10, es decir, una lesión potencialmente inestable. Cuando uno analiza esto, dice, bueno, los críticos del CINS dicen, todas las lesiones salen potencialmente inestables. Esta vértebra tuvo su momento de inestabilidad máximo y se fracturó, y ahora está en una condición de que podría seguir colapsándose. Pero aquí el criterio que usamos nosotros es básicamente el dolor mecánico, es lo que clínicamente es más relevante. Y sabemos, por ejemplo, que en el caso de aplicar una radioterapia exclusivamente en una vértebra fracturada, la radioterapia no va a mejorar la fractura. La radioterapia es muy efectiva para una vértebra infiltrada con dolor de reposo, no con dolor mecánico. Por lo tanto, no es una buena alternativa en este caso. El paciente no le vamos a resolver su problema doloroso. Quizás vamos a resolver el avance del tumor dentro de la vértebra, pero no la causa de consulta. Por lo tanto, es una inestabilidad relativa. Cuando evaluamos para ver la probabilidad de sobrevida de este paciente, ponemos su hemoglobina, su recuento de blanco, si tenía tratamiento previo, el tipo de tumor, su performer status, que en este caso era un 50%, lo que le agrega harto puntaje, y nos daba un total de 245 puntos, que nos mostraba que básicamente el paciente tenía una probabilidad del 100% de estar vivo al mes, de un casi 75% a 90 días, y de un 45% a 1 año. Por lo tanto, es una paciente que desde el punto de vista de su pronóstico, claro, hacer una vertebrectomía y una gran cirugía no estaría indicada si es que llega a vivir 3 meses, porque es una cosa probabilística, pero hacer una técnica de estabilización menos agresiva podría ser bastante eficaz y poco mórbido, ¿ya? Y además esto es una cosa probabilística, tienen que
todos tenemos pacientes, y esto nos habla de la probabilidad de sobrevida, pero todos tenemos pacientes que viven mucho más de lo pronosticado. Si lo llevamos al esquema de NOMS, vemos que este paciente tiene un muy bajo compromiso epidural, básicamente no tiene un grado 0, ¿ya? Y después que el tumor lo consideramos, en nuestro centro lo consideraron los radioterapeutas radiosensible, es radiosensible, seguimos en este carril. Y la columna mecánicamente estable, consideramos que tenía una estabilidad intermedia, pero tenía dolor mecánico, la consideramos como una columna inestable. Por lo tanto, el tratamiento que nos recomienda es hacer una estabilización de la vértebra, que iría al tratamiento del dolor mecánico, y hacer radioterapia convencional, esto es external beam radiotherapy, ya para el control local del tumor. Y esto es lo que se planificó. Nosotros planificamos una cifoplastía, un relleno vertebral, y los radioterapeutas y oncólogos prefirieron hacer una quimioterapia de rescate previo a completar la radioterapia. Lo que se hizo fue una cifoplastía de la vértebra y una radioterapia hipofraccionada después de la quimioterapia de rescate. Estas es las imágenes del intraoperatorio y el resultado. La técnica de cifoplastía ya se maneja. En este caso teníamos pedículos de buen tamaño, así que la hicimos transpedicular a nivel torácico, con el inflado de 2 balones, la toma de la biopsia previa. Antes de introducir los balones, tomamos la biopsia de la vértebra y logramos un relleno vertebral de alta calidad, con buen soporte, que evita el colapso continuo de la vértebra. Y esto también desplaza tumor y nos hace espacio, y no hay ninguna contraindicación para irradiar esta vértebra o para hacer una programación de radioterapia. Y además, agregando, si ustedes eventualmente están en un centro donde el paciente llegó ya irradiado y la vértebra se ha fracturado y tiene dolor mecánico, hacer un relleno vertebral en este mismo caso tampoco está contraindicado, y el riesgo de complicaciones es mínimo. Cifoplastía sobre una vértebra irradiada, el riesgo de complicaciones es mínimo, porque el riesgo de complicaciones por radioterapia es básicamente de las vías de acceso, de los abordajes. Pero en esta técnica, que son abordajes milimétricos, la verdad que prácticamente no hay riesgo. Y aquí entonces, ¿cómo decidimos en este paciente entre hacer una cifoplastía y hacer una fijación percutánea? Que un tercio de ustedes lo dijo. Bueno, básicamente nosotros usamos algunos criterios. Cuando tenemos, como en este caso, este es un plasmocitoma, ¿no es cierto?, que tiene una amplia rotura del muro posterior. Cuando tenemos una amplia rotura del muro posterior, en general colocar cemento tiene un riesgo grande de escape epidural y tener una complicación por ese motivo después de la cirugía. Por lo tanto, cuando hay una amplia rotura del muro posterior o en una fractura patológica muy lítica, de carácter lítico, muy reciente, en general no lo recomendamos, y nosotros optamos por la fijación percutánea, ¿ya? Esto es controvertido. Obviamente la fijación percutánea puede ser de mayor costo que la cifoplastía, y hay una técnica para hacer relleno vertebral en pacientes que tengan lesiones líticas importantes, y es que debemos llevar las cánulas al tercio anterior de la vértebra y rellenar el tercio anterior de la vértebra sin superar más de la mitad, para evitar el escape de cemento. Eso tienen que hacerlo controladamente, con cementos que estén un poco más duros, y tener control apedilateral continuo de la vértebra. Y el otro elemento que nos hace decidir si es que vamos entre una fijación percutánea y un relleno con cemento de la vértebra es el compromiso de las articulaciones posteriores o del arco posterior. Si tenemos un compromiso destructivo de las articulaciones posteriores, el relleno con cemento que va en el cuerpo vertebral no va a estabilizar esa articulación y el paciente va a poder seguir con dolor mecánico. Por lo tanto, en ese caso nosotros preferimos hacer una fijación percutánea. Este es el resultado a largo plazo. La paciente mejoró su dolor mecánico, evitamos el colapso progresivo de la vértebra y mayor cifosis, y la paciente no tuvo ninguna complicación. Muchas gracias. Gracias, Álvaro, por la presentación del caso. Hay algunas preguntas que en realidad contestaste, por ejemplo, que le hacías biopsia, digamos, antes de hacer la vertebroplastía, una de las preguntas. Alguien pregunta por aquí, ¿cómo manejan la indicación del PET? ¿Siempre pedir un PET o en qué caso?
Después hay este mismo paciente que es un colapso tumoral por radiofrecuencia y la cifoplastía, digamos. No sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, en general el PET esos son los estudios que hacemos de diseminación. Para poder hacer pronóstico tenemos que saber en qué etapa está el paciente. Entonces, antes de hacer una cirugía, poder decir este paciente puede soportar una cirugía o qué probabilidad de sobrevida tiene, tenemos que hacer un estudio de diseminación. Y eso se hace habitualmente con una resonancia de cerebro para ver metástasis cerebrales, porque el PET no sirve, con un escáner de tórax, abdomen y pelvis, o también con un PET. Depende un poco del centro, pero la idea, el concepto, es ver en qué etapa metastásica está el paciente. Si el paciente tuviera metástasis cerebrales, la probabilidad de sobrevida se acorta tremendamente y por lo tanto lo más probable es que el paciente iría a terapia paliativa del dolor nada más. Entonces, no es ni PET, ni escáner, ni resonancia, es tener claramente etapificado al paciente y saber dónde tiene metástasis. Hay una pregunta que se repite en relación a la radiofrecuencia o el uso de la termoplastia, antes de la vertebroplastía o cifoplastía. Claro, lo que pasa es que esas son técnicas que ya llevan bastante tiempo de hacer radiofrecuencia intratumoral y lo que buscan es hacer un control local del tumor y el cemento va a estabilizar la vértebra y va a tratar la clínica de esa infiltración, que es el dolor. La radiofrecuencia tumoral es muy atractiva, los estudios están en evolución, depende mucho de la técnica para poder lograr un control efectivo de toda la masa tumoral, ¿ya? Pero claro, eso está en evolución, hay que ir viendo la serie, pero es una alternativa. Yo creo que es una muy buena alternativa, por ejemplo, en metástasis muy bien circunscritas al cuerpo vertebral, obviamente que estén a cierta distancia de las estructuras neurológicas y que tengan dolor mecánico, porque la verdad que si no tienen dolor mecánico, si es una metástasis única, intracorporal, sin dolor mecánico o con un dolor, por ejemplo, de tipo tumoral, o sea, no dolor de reposo, la verdad que el tratamiento de esa lesión más bien es con radioterapia. Eso es más efectivo y tiene mejor rendimiento y menor recurrencia. Bueno, con eso último comentario respondes un poco el comentario que hace una de las personas acá en relación a que un paciente sin fractura, con infiltración vertebral y dolor mecánico, también le haría la cifoplastía. Probablemente es poco probable que tenga dolor mecánico, sino más bien el dolor que tú dices, el dolor tumoral, dolor de reposo, que efectivamente se va a mejorar o se va a resolver de mejor manera con radioterapia, más que con la vertebrogifoplastía. La aparición del dolor mecánico significa que la vértebra es insuficiente, que se está fracturando. Eso significa, y por lo tanto requiere soporte. Uno podría esperar que la vértebra consolidara, pero una vértebra tumoral en general no consolida. Y una vértebra que uno irradia, en general consolida más lento todavía. Por lo tanto, cuando hay aparición de dolor mecánico, recomendamos la estabilización. ¿Ya? Hay una pregunta en relación a una opinión de la cifoplastía bipedicular versus unipedicular. Ya, bueno, también es posible, son igualmente efectivas. La técnica hay que variarla. La bipedicular, ¿no es cierto? Uno va al tercio externo de ambos lados con los trócares, y la monopedicular, uno debe colocar la técnica bien externa, en torácica extrapedicular y en lumbar muy externa para poder llegar con el balón o con la aguja de inyección al centro de la vértebra para tener un relleno como simétrico. Nosotros usamos la unipedicular en los casos de múltiples metástasis para acortar el tiempo de cirugía, ¿ya? Y para disminuir también el riesgo de escape de cemento y de embolía pulmonar, que sería como lo más grave, que aumenta en la medida en que aumentas el número de vértebras rellenadas. ¿Habría alguna diferencia en términos de fracturas transicionales por el hecho de hacer una unipedicular versus bipedicular? Preguntan también aquí no tengo información al respecto, claro. Ahí la literatura en relación a fracturas osteoporóticas habla de que mientras más número de fracturas, aumenta el riesgo de fractura adyacente, mientras más cifosis yo tengo, aumenta el riesgo de fractura adyacente, pero la verdad que no hay nada categórico al respecto. Ya acá estamos tratando problemas contingentes en pacientes que necesitan soluciones rápidas y eficientes. Entonces pensar en lo que puede pasar muy, muy, muy adelante no me parece que sea tan relevante.
Ok. Gracias, doctor Silva. En honor a la hora, seguimos con la presentación y el caso, en realidad, del doctor Santiago Gem. ¿Santiago? Sí. Ahí está, ¿se ve? Sí. Bueno. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les voy a presentar un caso clínico. Un caso clínico que quiero compartirlo. Es un caso que la verdad que he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Una mujer de 37 años que a la semana 30 de embarazo, ¿sí? Cursando la semana 30 de embarazo, antecedente de cáncer de mama en el 2006, ya, ¿sí? Con 26 años, le habían hecho una cuadrantectomía, un vaciamiento ganglionar, radioquimioterapia, hormonoterapia, y hacía 10 años que estaba libre de enfermedad. Hacía 2 meses que estaba yendo a consultar a distintos centros, ¿sí? Con un dolor lumbar, una chica joven embarazada, es normal por el embarazo, nadie tuvo en cuenta las red flags, y en un momento la paciente no podía caminar del dolor. Allí le hicieron una resonancia, como podemos ver acá, y nos llaman de la gente de resonancia por un hallazgo crítico con esta lesión a nivel de la vértebra lumbar 1, y como pueden ver acá, ¿no? El útero grávido con el feto, con el bebé. Entonces, lo que hicimos, obvio, fue, junto con la gente, tratar el caso en forma interdisciplinaria, hacer la cesárea, y a partir de ahí obtener imágenes de mejor calidad, y vimos esta lesión a nivel lumbar 1, pero fíjense en la pantomografía, ¿sí? Múltiples lesiones en todo el esqueleto axial, en hígado, en vaso, en pulmones. Se hizo una biopsia hepática, nos confirmaron que era una reactivación de su enfermedad, un carcinoma mamario luminal B, y cuando hicimos el resto de la evaluación, ¿no? También encontramos metástasis torácicas, además de esta que era la que clínicamente ella, ¿no? Refería a una gran lumbalgia y no toleraba estar de pie. No tenía ningún déficit neurológico, pero también, como les decía, en el escáner de todo el cuerpo pudimos detectar otras lesiones que nos llamaron la atención a nivel T7, T8, la lumbar 1, que es la que primero se detectó, y a nivel sacro 1. Acá, por supuesto que hay otras lesiones más pequeñas, o esta osteoblástica, pero esas son las que en esta sistemática que les mostraba Álvaro, que es el NOMS, para tratar de hacerlo didáctico, hay muchos que lo conocen, otros que no, cómo es que pensamos a la paciente. Entonces, para poder votar o decidir ustedes un poco qué harían, es una paciente de 37 años con un cáncer de mama en estadio 4, luminal B, dolor axial mixto, este dolor que decía Álvaro, el biológico, que es por infiltración vertebral, pero un claro dolor mecánico. No puede estar de pie porque le duele la espalda, la zona baja de la espalda. Y bueno, y el estado del laboratorio es un laboratorio normal de una chica, digamos, 14 hemoglobina con 5.700 blancos. Así que este es un poco el panorama para hacer la votación. Obvio que no es fácil la votación en este paciente porque tiene varias lesiones, pero la votación la vamos a hacer en base al lumbar 1. Entonces, la posibilidad, tenemos esta mujer de 37 años con todo ese gran volumen de enfermedad, con metástasis en varios órganos, un cáncer luminal B, ¿sí? Con también, digamos, la implicancia que eso tiene. Las opciones son corset con cuidados paliativos, corset más radioterapia, hacer una vértebra más radioterapia, fijación del lumbar 1 más radioterapia, fijación, descompresión más radioterapia o una espondilectomía. Así que bueno, ¿se pueden votar ahí, Boris? Sí. Perfecto. Sí, aparece la votación. Queda un minutito, la votación, así todos pueden votar. Perfecto. En el chat de las preguntas pueden ir agregando, digamos, qué cosas consideran ustedes al momento de tomar esta decisión. Hay gente que maneja el NOMS y hay gente que puede tratar perfectamente a esta paciente
sin necesidad de manejar el NOMS. Pero por ahí que nos cuenten un poquito en qué cosas se fijan para tomar la decisión terapéutica. ¿Qué criterios? Si lo deciden en forma con algunos otros colegas, si lo deciden utilizando escalas. Sí, por favor, que los comentarios, las respuestas sean a través del questions and answers, no por el chat. Bueno, bien. La mayoría puso fijación de lumbar 1 más radioterapia. Le siguió fijación más descompresión. Es interesante esa respuesta, está muy buena para analizarla ahora juntos. Y bueno, y después en menor medida, pero hubo respuesta en todos. Alguien la mandó a cuidados paliativos, ¿sí? La verdad que uno viendo toda esa imagen, no es descabellado pensar que uno podría mandar a ese paciente a cuidados paliativos. Alguien hizo una espondilectomía, muy bien. Bueno, está bueno que hay respuestas o gente que opina de distintas maneras. Así que bueno, vamos a analizar un poquito cuál es el razonamiento que aplicamos nosotros. Bueno, siguiendo lo del NOMS, el NOMS tiene 4 variables, pero con nosotros como cirujanos hay 2 que nos tenemos que expedir, por lo menos es la manera que lo veo yo. Hay 2 que nos van a dar la respuesta, la oncológica y la sistémica nos van a dar información otros colegas, pero la neurológica y la mecánica la tiene que definir el cirujano. Y en forma vulgar, perdonen la manera de poner la pregunta, pero la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿existe algo para descomprimir? Eso para la neurológica. Y para la mecánica, ¿existe algo para estabilizar? Bien, entonces vamos a nuestro paciente a analizar la lógica del NOMS en esta chica, en Emiliana. Lo que explicó la clasificación de Bilski, ¿sí? En 6 grados, lo más importante entender de esto es que los grados 2 y 3 son aquellos que cursan con compresión medular. Y estos casos son los que hay que descomprimir antes de la radioterapia. Los casos 0 y 1 van directo a radioterapia, pero estos son los que hay que descomprimir. Y esto no es algo menor, es un artículo muy bueno que está publicado en Lancet del 2005 de Pachel, muy conocido, porque nosotros en columna tenemos poca evidencia nivel 1. Esto es evidencia nivel 1. A tal punto que el trial que hizo Pachel lo tuvieron que detener porque no era ético. Los pacientes que tenían compresión medular y los descomprimían recuperaban la deambulación, mientras que los que tenían compresión medular y se mandaban a radioterapia no. Y tuvieron que parar el trabajo. Así que es una gran evidencia. En nuestro caso, fíjense que si bien había un abombamiento, no hay una compresión medular, ni clínicamente, porque la chica no tenía signos de vías largas ni compresión radicular, y imagenológicamente, por supuesto, yo acá le pongo un corte, pero estas son cosas donde uno tiene que ir viendo en detalle la imagen para diferenciar qué grado. Pero mientras sea grado 0 o 1 con un poco de invasión del espacio epidural, no nos importa. El tema es que no haya compresión. Por lo tanto, en esta chica es un grado 1 y va a ir a radioterapia. No requiere descompresión. Ahora vamos a la escala del SIMS para evaluar la estabilidad. Lo que explicó Álvaro. En ella es una vértebra, la lesión osteolítica que estamos analizando es de la vértebra lumbar 1, tenemos 3 puntos, tiene un claro dolor mecánico. ¿Por qué dolor mecánico? No puede estar parada. Le calma un poco cuando está acostada. Tiene una lesión lítica, 2 puntos, tiene, midiendo el ángulo alfa o beta, se ve cierta cifosis segmentaria, a pesar que, bueno, no pudimos hacerle placa de pie porque no toleraba, pero uno ya en la tomografía se ve un poco de cifosis, y hay compromiso de los elementos, hay un colapso vertebral, menor del 50% y compromiso pedicular de uno de los lados. Todo eso que nos da un SIN de 13. 13 o más son lesiones inestables. Así que, volviendo a nuestro caso, es, como bien ustedes votaron, la mayoría le hacían fijación y radioterapia. Pero lo que les quiero transmitir con este caso es que cuando hay múltiples lesiones metastásicas, debemos hacer este trabajo que acabamos de hacer del SINS y evaluar el grado de compresión epidural en cada uno de los niveles. De esta manera,
encontramos lo siguiente. A nivel T7, un SIN de 10, un grado 1 de compresión, T8, un SIN de 7, grado 0, al nivel lumbar 1 es la que hicimos recién, y a nivel sacro, un SIN de 6 con un score de invasión epidural de 0. Entonces, una vez que tenemos analizado esto, decimos, la pregunta que yo les dije, ¿hay algo para descomprimir? Esto es lo que tenemos que mirar para saber si hay que descomprimir. El grado de invasión epidural. Son todos 0 y 1. 0 y 1 no requieren descompresión. Perfecto. Lo sacamos de nuestro análisis. Entonces ahora, ¿se acuerdan? La otra pregunta es estabilizar. ¿Requiere estabilizar? Bueno, se consideran potencialmente inestables a partir de 7 o más, y 13 o más son inestables. Así que de todas nuestras lesiones, la del sacro, que nos da un SIN de 6, nos olvidamos porque no requiere estabilización. Nos quedan, por lo tanto, 3 vértebras con un SIN mayor de 7 que van a requerir algún tipo de conducta. Las T7 y T8 potencialmente inestables y lumbar 1 inestable. Ahora bien, nosotros respondimos las dos variables que le dije que como cirujanos tenemos que expedirnos y decir, la neurológica requiere o no descompresión y la mecánica requiere o no estabilización. Y ahora hay otras dos, que es la oncológica y la sistémica. La oncológica es, a los fines prácticos, la pregunta que yo me hago es, ¿qué tratamientos tiene el oncólogo en mi medio, ¿sí?, para este paciente? Y la sistémica es, ¿qué pronóstico tiene? Y si mi paciente, ¿qué capacidad tiene de tolerar la cirugía que yo le quiero plantear? En este caso, en Emiliana, que es la chica que le presenté, el tumor es un cáncer de mama, es un tumor radiosensible. Por otro lado, a nivel sistémico, esto es algo que me gustaría, justo en este caso, graficarles, porque ustedes conocen que hay muchas escalas, las más conocidas por ahí, la de Tokuhashi, la Tomita. Me tomé el trabajo, digamos, de buscar, este artículo está muy bueno, las muestra todas, y fíjense, haciendo el análisis de mi paciente, me da la Tokuhashi 6 meses, el Tomita 6 a 12 meses, Bauer tratamiento conservador, el Owestry, hay un Owestry para metástasis, 6 meses, y el que mostró Álvaro, el SORC, el nomograma, me da 80% a los 3 meses, 50% al año. Un poquito más alentadora, pero si yo me baso en las escalas que tradicionalmente se usaron, la verdad es que no me alienta mucho. Por supuesto que hay un aditamento, es una chica joven y acaba de tener un bebé. Pero la discrepancia fue que nuestros oncólogos nos dijeron que más de 18 meses iba a tener de sobrevida. Con mucha seguridad, a pesar de las imágenes que nosotros estábamos viendo, y que el riesgo quirúrgico, por supuesto, era aceptable. Así que, tildando acá nuestros puntos del NOMS, analizamos todos los ítems y tenemos 2 lesiones que son potencialmente inestables y la lumbar 1 inestable. ¿Qué hicimos? Bueno, lo que muchos habían votado, que era la fijación 2 niveles por arriba, 2 por abajo de la vértebra lumbar 1, y le hicimos vertebroplastia a nivel T7 y T8. Bien, esto por si alguno se perdió, ¿cuál fue la secuencia? Le hicimos cesárea, la estadificamos, calculamos el NOMS, la estabilizamos, y como lo hicimos por vía mínimamente invasiva, fíjense, las pequeñas lesiones, tiene la particularidad que rápidamente podemos comenzar con la radioterapia. Y por supuesto, luego salió con un tratamiento oncológico multimodal. Bien, este es el control de nuestra paciente a los 3 meses. ¿Sí? Fíjense, las vértebras de arriba es también el control local que se produce por la radioterapia, la estabilización y acá con su bebé. Al año, ¿sí? Yo al principio, cuando me mandaba las fotos y la veía cargar una mochila o llevar al hijo a la escuela, me impactaba. Digo, ¿esto aguantará? Y esto controla los 3 años. Esta chica lleva 3 años y 4 meses, ¿sí? Esto me lo acaba de mandar estos días, en la cuarentena, ¿sí?, haciendo ejercicio. Así que bueno, la verdad es que hay muchas consideraciones o particularidades que quiero decirles de este caso. Ahora al final, por ahí comentamos un poco las preguntas que surjan, pero ¿por qué cirugía MIS? Todas las revisiones sistemáticas que hay, las últimas,
concuerdan en algo, que tanto la cirugía convencional y MIS son igual de efectivas para lograr la estabilización y la descompresión y la recuperación neurológica, ¿sí? Así que si alguien no está habituado a hacer cirugía MIS, esta paciente podría haber sido tratado totalmente con una cirugía abierta. Ahora bien, lo que sí todos los trabajos muestran, como siempre, ¿no?, a favor de MIS es la menor morbilidad, menor dolor, menor pérdida hemática, menor complicaciones, menor tasa de complicaciones. Y tanto sé que los chicos, Álvaro y otros colegas, bueno, que siempre hablamos, que la cirugía minimamente invasiva en metástasis no tenemos infectados, ¿sí? No hay infectados. Puede haber alguna pequeña dehiscencia de herida, a veces por la radioterapia posterior. Y eso no es algo menor, porque la verdad que son pacientes que, es como decimos nosotros acá en Argentina, tienen un único disparo. O le va bien con la cirugía y pueden luego hacer todo su tratamiento oncológico, que es el que verdaderamente va a ser el control de la enfermedad, pero si ese paciente se complica con una infección o hace una fístula y no logra salir rápidamente de la internación, va a ser una gran catástrofe, ¿sí? Porque es un paciente frágil y si rápidamente no se instauran las terapias que requiere por su patología oncológica, el resultado no va a ser bueno. Algo importante, el CINS indeterminado, esto que dijo en un momento Álvaro, que esto es un tema, muchos cirujanos se niegan a usar el CINS, y es lógico, porque dicen, la mayoría cae en un CINS indeterminado, que dice potencialmente inestable. Entonces, no les agrada, porque las que son realmente inestables, los cirujanos con experiencia se dan cuenta mirándola y dicen, sí, es inestable, hace el CINS y le da. Pero las que son intermedias, entonces, más allá de que es una metodología que está totalmente validada, a nosotros, y la bibliografía, apoya ciertas cosas para tomar la conducta de cuán agresivo soy si hago una SIFO, como mostró Álvaro, o si me voy a una fijación con tornillos en un CINS indeterminado. ¿Cuáles son esas consideraciones? Por lo menos que nosotros tenemos en cuenta es, obvio que no es lo mismo un CINS de 7, que es indeterminado, pero que un CINS de 12, que está casi en el extremo de ser inestable. Otra cosa es el dolor mecánico. El dolor mecánico, el paciente al darle carga a la columna, ¿sí?, al sentarse o al pararse, ese dolor aumenta. Eso también le damos mucho valor. Otra cosa, si el paciente va a ser sometido a radiocirugía, la radiocirugía aumenta hasta en un 40% el riesgo de fractura posterior a esa alta dosis de radiación, entonces hay que tenerlo en cuenta. Si yo tengo un CINS indeterminado y le voy a hacer radiocirugía, quizás sea mejor hacer una fijación y una cementación. Y después algunas características, particularidades, según qué parte de la columna esté asentada la metástasis. A nivel lumbar se le da mucho mayor valor al defecto osteolítico en el cuerpo vertebral y al compromiso del pedículo. Pero a nivel torácico es el compromiso de la articulación costovertebral. No importa el defecto osteolítico del cuerpo, ¿sí? Con que quede un marquito de hueso cortical es suficiente, si las costovertebrales están intactas. Entonces, acá van a poder ver por qué con estos criterios es que las vértebras de arriba le hicimos una cementación, porque las costos vertebrales de ambas estaban intactas. Mientras que, por supuesto, el CINS de la lumbar 1 es un CINS ya inestable y además un gran defecto osteolítico del cuerpo vertebral, sumado al compromiso pedicular. Bien, de la costo vertebral, por ahí de esta charla, para los que, digamos, se copen con el CINS, que yo la verdad si está escuchando, no sé, Alejandro Morales Ciancio, que él, la verdad, la primera vez que me lo enseñó y se lo agradezco mucho, el compromiso de la articulación costovertebral. Este es un paciente que nosotros por la obra social la teníamos en lista de espera, haciendo los trámites, y tenía indicación de cirugía, pero a los pocos días cayó con esto, ¿sí? Es muy inestabilizante. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que por ahí da un CINS intermedio, pero tiene afección de la costo vertebral, estén atentos. Ese paciente apura, porque finalmente lo que termina ocurriendo, y en más de una vez, se los aseguro que lo he visto, pacientes en esta circunstancia,
terminan con un déficit neurológico. Finalmente lo resolvimos, pero por supuesto que cuanto mejor sea el estatus neurológico preoperatorio, mejor. ¿Cuántos niveles fijar? Lo clásico es 2 niveles por arriba, 2 por abajo, como hicimos. Ahora bien, Ilya Laufer y Bilski, ¿sí?, que vieron, es el creador, el autor del NOMS, desde hace un tiempo viene publicando, y tuvimos la oportunidad en Chile de que Álvaro lo invitó, de tomar contacto con él y con sus casos, empezó a cementar. ¿Para qué? Para hacer fijaciones, a cementar los tornillos, para hacer fijaciones más cortas. Así que nosotros, desde el año pasado, estamos haciendo nuestra experiencia para, en vez de hacer 2 niveles por arriba y 2 por abajo, hacer fijaciones más cortas, pero con tornillos cementados. Esto posibilita hacer estas fijaciones menores. Las series que él tiene publicada, la verdad que tiene muy buenos resultados sin fallas en el constructo, porque hay que entender que la patología neoplásica no es totalmente distinta, digamos, los mecanismos de inestabilidad que la traumática. Por último, ya terminando, ¿qué pasa con la espondilectomía? ¿Qué lugar tiene? Por supuesto que esto, para responder, hay alguien que puso que hay una espondilectomía y está muy, digamos, sigue teniendo lugar para algunos médicos, ¿sí? Algunos autores, como pueden ver acá, por supuesto Tomita, un más famoso, pero que la siguen utilizando para metástasis única con primario controlado. No obstante, tiene un alto nivel de complicaciones mayores. Y otra cosa, que muchas metástasis por ahí tienen un poco de compromiso paraespinal y eso se asocia a recurrencia. Además, las últimas series publicadas, por ejemplo, de 20 pacientes, 16 se habían muerto, ¿sí? Jan tiene publicada una serie. Entonces, nosotros, la verdad es que la espondilectomía la reservamos para los tumores primarios, pero para metástasis solitarias utilizamos la radiocirugía. ¿Por qué? Porque tiene un control similar a la resección en bloque, pero con muchas menos complicaciones, y es un tratamiento ambulatorio que generalmente los mejores esquemas son hipofraccionados, se hacen en 2 o 3 sesiones y logramos un control de más del 90%, como, ¿sí?, con resultado similar a una cirugía mucho más agresiva. La biopsia, bueno, hoy lo preguntaron, nosotros la postura que tenemos es siempre que se pueda hacer biopsia bajo tomografía, tener el resultado antes para planificar qué patología estamos tratando. Por supuesto que si un paciente que está en medio de una enfermedad oncológica diseminada y hace una lesión vertebral, no, pero si esto que decía Álvaro, si el paciente hace 10 años que no tiene signos de actividad de su enfermedad, es mandatorio hacer una biopsia. Y lo otro que le ponía es, tengan cuidado con cuando hay una lesión única, de no cementar, porque uno dice, bueno, tomo biopsia en el mismo acto, pero si después esa muestra es insuficiente, ustedes ya pusieron cemento en la vértebra y luego no va a ser fácil tomar muestra de esa vértebra. Así que en lo posible hacer siempre biopsia previa. Por último, falla en el constructo. Las series publican en cirugía de metástasis una falla que va entre el 2 al 8%, pero eso radiológico. A nivel de sintomática, Laufer tiene una serie importante publicada, tienen 2,8 pacientes que requirieron revisión. ¿Por qué? Este gráfico está muy bueno, porque la incidencia de muerte supera ampliamente el riesgo de falla del material, porque son pacientes que tienen una limitada sobrevida. Otra cosa importante que no quiero dejar de mencionar es que para mí tanto la letra O, que es la oncológica, y la sistémica, no nos tenemos que empecinar en tratar de contestarla nosotros a través de todas nuestras tablas, porque, por ejemplo, en esta paciente, digamos, hay otros criterios que usan los oncólogos. Por ejemplo, no es lo mismo que sea un cáncer de mama luminal A que luminal B, que sea HER2 positivo o sea triple negativo. Ellos tienen algo para mama que es el Oncotype, que estudia 21 genes para predecir la sobrevida de ese paciente particular. Entonces, en ninguna de nuestras tablas consideramos qué tipo, por ejemplo, para este paciente, qué tipo de cáncer de mama estamos tratando, o qué posibilidades terapéuticas tenemos con inhibidores de la IP3K, digamos que yo no tenía idea, pero que uno va a los Ateneos y los oncólogos lo manejan. Es una opción para darle un soporte anterior, pero con esto está demostrado en nuestra experiencia
y en la bibliografía que es suficiente la fijación posterior. Bien, hay aquí, como para reafirmar uno de los últimos comentarios que hiciste, es en relación a una pregunta que hacen sobre si consideran que las escalas que evalúan sobrevida pueden ser inexactas, dados los nuevos tratamientos como inmunoterapia y radiocirugía que prolongan la sobrevida de los pacientes oncológicos. Yo creo que lo contestaste. Exacto. Exacto. Un cáncer de mama triple negativo que no figura en ninguna de nuestras escalas no tiene un pronóstico totalmente distinto a un luminal A, más allá que puedan tener 2 pacientes con metástasis. Entonces, eso es clave lo que está diciendo de las nuevas terapéuticas que existen, que nosotros no conocemos. Entonces, por eso es tan importante la opinión del oncólogo. Bueno, aquí un poco lo que ya comentaste, esta pregunta era para ti, teniendo el esquema actual de cementar los tornillos, en el caso que se presentó, ¿le harías un nivel por arriba y uno por abajo? Siento que se ubica en la charnela, esa es la pregunta. Bien, muy buena pregunta. La verdad es que, obvio que estos trabajos que yo mostré, están publicados por Ilya Laufer, como le decía, una autoridad, digamos, en todo el manejo de metástasis, pero nosotros, digamos, como una frase, algún profesor de la facultad que decía, en medicina la mejor moda no es la última, es la anteúltima, porque la última moda, digamos, hay que ver qué es lo que pasa con esto. Él tiene publicado trabajos, pero yo por ahí, este caso no me animaría a hacer una fijación corta, ¿sí? Yo, en este caso, por lo que dice, yo iría por una fijación como hicimos, 2 por arriba, 1 para abajo. Los casos que tenemos con fijaciones cortas y cementación llevan 1 año de seguimiento. Hasta ahora muy bien, veremos la experiencia a largo plazo. Y hay otra pregunta, si es que indicarías corsé en el postoperatorio, algo así como protección o qué sé yo, manejo analgésico o algo por el estilo, o si lo ocupas de manera habitual. Bien, la verdad es que no, por ahí los primeros días, una vez escuché un cirujano que decía, si uno no confía de su cirugía, le indica corset. La verdad es que uno por ahí tiene esas improntas de nuestros maestros más grandes de por ahí usar un poquito el corset. La realidad es que los pacientes sin corset, por ahí una faja ballenada que le dé algo con tensión, que haga que esos pacientes que son un poco más movidizos estén más quietos, pero no tiene una indicación formal de usar corset, no la tiene. Es suficiente con la cirugía, totalmente. Lo otro, si el tumor está solo en el cuerpo al hacer la biopsia transpedicular, contamina esta vía pedicular desde el punto de vista oncológico. ¿No es mejor hacerlo extrapedicular? Esa es una de las preguntas que hace. Bien. Lo que pasa es que hay que ver qué es, digamos, qué paciente tenemos, ¿no? Porque si es un paciente como este, lleno de metástasis, digamos, hay que entender que es una enfermedad sistémica. La mayor importancia es cuando hay lesiones únicas. Cuando hay lesiones únicas hay que tener cuidado, porque si uno después va a hacer una cirugía oncológica, puede requerir la resección del trayecto. Es decir, en esos casos hay que tener, dependiendo de qué sea el resultado, ¿no? Pero en esos casos donde hay que tener en cuenta mucho la vía de abordaje para la biopsia. Pero en este caso que está la paciente incendiada, que tiene lesiones, quiere decir que más allá de lo que nosotros vemos, que ese es el volumen de enfermedad, la imagen, hay células por todos lados, ¿sí? Entonces, la verdad es que en este caso no tiene mayor importancia. Y una pregunta aquí también, que la cementación de la vértebra de L1 ¿es para fortalecer la región del constructo o para disminuir el dolor? Muy bien, excelente. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque lo que bien explicaba Noé, Álvaro, del tema del dolor mecánico, es ese dolor que el paciente se incorpora, se para o se sienta y le duele, se acuesta y calma. Pero yo les puse ahí, cuando hoy lo presenté, que decía dolor mixto, también dolor biológico, que es el dolor nocturno que tiene el paciente. El paciente se acuesta y sigue teniendo dolor. Ese dolor no es por inestabilidad,
sino por ciertos factores que libera el tumor dentro de la vértebra, por aumento de la presión dentro de la vértebra, y ese dolor, el dolor biológico, calma con corticoides, con la radioterapia y también con la cementación. Y por otro lado, para darle algo de soporte anterior, por esto que les decía, de que hasta que el efecto de la radioterapia produzca esa recalcificación de la vértebra involucrada, bueno, es como darle un poco de soporte anterior. Pero se podría fijar sin hacer eso, no es mandatorio. Se podría fijar 2 niveles por arriba y 2 por abajo sin necesidad de cementarla. La verdad es que incluir una vertebroplastía en ese momento de la cirugía es algo sencillo y por eso nosotros lo hacemos habitualmente. Pero podría no hacerse también, digamos. Totalmente. Sí. Boris, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos para avanzar. Vamos, yo diría de pasar al siguiente caso, doctor Lisoni, si te parece bien. Okay. Santiago, saca por favor tu presentación, por favor. A ver. Bueno, quiero agradecerle a Boris por invitarme a participar y a compartir con mis compañeros y amigos Santiago y Álvaro, y con todos ustedes que les debe tocar manejar este tipo de patología de manera muy frecuente. Y voy a presentar este caso, que se trata de un hombre, un paciente masculino, 82 años, que habría tenido un cáncer de próstata 16 años antes, que en el transcurso de la enfermedad fue tratado con 2 sesiones de radioterapia convencional sobre la región de T5 y T8, y evolucionó de manera bastante razonable durante mucho tiempo. Sin embargo, en el último tiempo comienza con debilidad de las extremidades inferiores, empieza con paresia lentamente progresiva, evolucionando un Frankel D. También presenta una dorsalgia mecánica, que de alguna manera limita las actividades y sobreesfuerzos mayores. Sin embargo, las actividades propias de un hombre de 82 años, que desde el punto de vista del esfuerzo físico no son demasiadas, digamos, no, le permitía hacerlo y no es que requiriera estar más tiempo del que se requiere para dormir en cama o para descansar a la edad de él, sino que lo limitaba para esfuerzos que eran un poquito mayores. Tenía algunas comorbilidades como ser hipertenso y diabético en control. Y desde el punto de vista del score general, tenía una hemoglobina de 13, un recuento de blancos de 8.600 y un ECOG Karnofsky de tipo 1. Significa que estaba en condiciones bastante razonables. Y desde el punto de vista de su enfermedad de base, de su cáncer de próstata, solo presentaba lesiones o metástasis, digamos, óseas en la pelvis. No así en órganos importantes como el pulmón o hígado, y tampoco en el cerebro. Estas son las imágenes. Voy a presentarles solamente las resonancias en sagital, de medida de hacerlo un poquito más corto, considerando también que el tiempo apremia un poco. Son básicamente cortes sagitales en T2 en secuencia STIR y en T1 con medio contraste, con gadolinio, en la cual vemos que hay un colapso de la vértebra de T6 muy importante, con una cifosis local significativa. Vemos además que hay una retropulsión hacia el canal importante con invasión tumoral, que genera una compresión del cordón medular en este mismo nivel. En el aspecto axial
podemos ver que el tumor infiltra el canal, hay una infiltración epidural importante. Tal vez puede verse algo de líquido cefalorraquídeo ahí, no queda del todo claro, pero lo concreto es que hay una infiltración epidural significativa del canal raquídeo. Entonces, habiendo dicho lo anterior y a modo de resumen, tenemos un paciente octogenario que tiene un cáncer de próstata de larga data, que ha recibido 2 irradiaciones convencionales en la zona y que en este último tiempo, meses, evoluciona con una paresia lentamente progresiva que presenta dorsalgia, que no es una dorsalgia mecánica tan significativa, tan limitante, pero la presenta, y que en términos generales el paciente está razonablemente bien, con lesiones óseas o metástasis, ubicaciones secundarias, solamente en la pelvis. Entonces, considerando esto, ¿qué tratamiento, y considerando un poco los principios que fueron expuestos anteriormente, tanto por el doctor Silva como por el doctor Gem, qué tratamiento le ofrecerían a este paciente? Y aquí tenemos entonces en esta diapositiva cuáles son las alternativas que ustedes le ofrecerían. Por favor, contesten para que veamos cuál es la opinión de todos ustedes. Bien, estamos... Es un minutito y aparece el doctor Lisoni. Un minutito. No sé si quieres comentar algo, Álvaro o Santiago, mientras tanto. Estás en mute, Álvaro. No. Mute. Ahora sí. En relación a lo de la biopsia, también es importante que cuando hacemos biopsias, en general, hacemos biopsias que son de doble lumen. Casi todos los kits de biopsia tienen una cánula de trabajo que penetra la piel, el músculo y en el tejido óseo que está sano, y luego tienen una cánula de avance que toma la muestra tumoral, ¿ya? Entonces siempre se recomienda doble lumen y así uno no contamina el trayecto. Eso como aparte, pensando por ejemplo en que uno tuviera riesgo de contaminar, aunque sea una metástasis, el trayecto pedicular y que luego el tornillo se aflojara porque creciera tumor en la zona, pues estamos hablando de lesiones metástasis. Eso. Bien, está la respuesta y en realidad parece que Álvaro y Santiago pusieron mucha atención a las presentaciones de ustedes, porque la gran mayoría del público responde que el tratamiento sería una descompresión epidural, más fijación, más radioterapia. Le sigue bastante lejos, y me refiero a la primera opción fue de un 82%. Le sigue bastante lejos con un 11% la fijación percutánea más radioterapia, y un poquito más lejos las cifoplastías y radioterapia, y finalmente un porcentaje menor le haría radioterapia exclusiva. Hay que considerar también que este paciente tiene una invasión peridural importante, ha sido irradiado en un par de oportunidades, por lo tanto son ítems que son importantes de considerar. Bueno, esto es básicamente las alternativas que les pusimos ahí que contestaron, que la alternativa número 4 fue la que obtuvo el mayor porcentaje de votación, del 82%. Entonces, haciendo un análisis en base a esta clasificación, ¿no es cierto?, de manera de enfrentar este tipo de pacientes, del NOMS, ubicamos primero a este paciente desde el punto de vista neurológico y si uno quiere ser estricto, esto podría ser entre un grado, la infiltración epidural del canal, en este paciente particular, podría ser entre un grado 2 a 3, por eso lo puse de esta forma. Tal vez se veía un poco de líquido cefalorraquídeo, es opinable, digamos, pero lo concreto es que tiene una infiltración epidural importante. Por lo tanto, lo clasificamos dentro de ese grupo. Desde el punto de vista de la oncología y de la radiosensibilidad, si bien es cierto,
es sabido que el cáncer de próstata es un tumor que es radiosensible, pero en este caso es un paciente que ha sido irradiado previamente en 2 oportunidades. Por lo tanto, los niveles de radiación que recibió ese cordón medular, digamos, son suficientes y por lo tanto pensar en una radioterapia convencional nuevamente puede generar un daño por radiación en la médula y generar un problema neurológico irreversible, agregándolo a su enfermedad de base. Por lo tanto, es un punto que hay que tener muy en consideración. En cuanto a la estabilidad mecánica, como bien se ha explicado en las presentaciones previas, aplicamos los criterios del SINS, y que en este caso en particular es una lesión que se encuentra en una columna semirrígida. Por lo tanto, le aplicamos un punto, le damos de puntuación. El paciente tiene dolor al estar de pie o al hacer su actividad, ya tiene un dolor mecánico, le aplicamos 3. Es una lesión en la cual no puse ahí el escáner, digamos, pero que si bien es cierto puede tener un componente plástico también, sin embargo el colapso vertebral y la lesión del cuerpo vertebral es muy significativa, por lo tanto lo clasificamos como una lesión lítica. Desarrolló una cifosis local bastante importante, lo podían ver en la resonancia magnética, por lo tanto le aplicamos una puntuación de 2, tiene un colapso vertebral importante con una puntuación de 3 y también tiene lesión del complejo posterior y particularmente de una de las facetas, por lo tanto le agregamos un punto. Esto nos da un puntaje final de 14, lo cual calificaría esta lesión como una lesión inestable y que por lo tanto debemos hacer algo desde el punto de vista activo para poder mejorar la condición general de este. Aplicamos el nomograma del SORG, que básicamente para tener una estimación de la sobrevida, tal como ya se ha escrito previamente por Álvaro y por Santiago, no voy a detallarlo demasiado en honor a la hora, pero básicamente este paciente era un paciente que estaba en condiciones generales bastante adecuadas, a pesar de la edad y las patologías concomitantes, no tenía lesiones viscerales significativas, había sido tratado previamente con esta doble radioterapia, y en general la hemoglobina y el conteo de blanco está bastante bueno. Por lo tanto, si hacíamos una sumatoria de esto, nos da un puntaje de 245, y al aplicarlo en esta parte de la tabla nos da que este paciente con este puntaje, la probabilidad de sobrevida al mes era de más del 100%, y la probabilidad a 3 meses era cercana al 80%, entre un 70 y un 80%, y al año más o menos un 50% de probabilidad de sobrevida. Por lo tanto, es un paciente que desde el punto de vista general es candidato, ¿no es cierto?, a hacerle algún tratamiento de tal manera de mejorar su calidad de vida y sus condiciones generales. No puedo dejar pasar la oportunidad de mostrarles que este sistema de medición y de estimación lo podemos tener en el bolsillo. Y eso es posible bajando esta app, que podemos tenerla en el teléfono o en las tablets o qué sé yo, de tal manera que podamos agregar la puntuación que necesitamos para poder estimar la sobrevida de nuestros pacientes de manera bastante simple y rápida. Así que es una cosa que es como para tenerla en consideración y para que lo tengan ahí en sus celulares. Bien, aplicando este esquema del NOS nuevamente, en este paciente en particular tenía una compresión importante del cordón medular, por lo tanto lo ubicamos en este segmento. Del punto de vista si es que es radiosensible el tumor, la respuesta es radiosensible, sin embargo, se va a considerar como no radiosensible debido a que este paciente había recibido radioterapia en 2 oportunidades anteriores, por lo tanto, someterlo a una radioterapia convencional nuevamente podía generarle problemas de tipo neurológico. Del punto de vista, si es que eso no estable la columna, la verdad es que como vimos en
en el SINS que le medimos, la respuesta es que no. Y del punto de vista, si es que este paciente puede tolerar o no la cirugía, como bien lo vimos, sí podría resistirla bien. Y siguiendo este esquema de tratamiento, podemos darnos cuenta que el tratamiento ideal para este paciente es la descompresión más la estabilización y luego una radioterapia estereotáxica. Entonces, el tratamiento que se le planteó y se realizó a este paciente fue una descompresión, una cirugía de separación tumoral por técnica mínimamente invasiva, más una fijación percutánea y luego una radioterapia estereotáxica. Es importante señalar, y de alguna manera lo hizo Santiago también, que una de las cosas que ha cambiado el paradigma de la evolución de estos pacientes ha sido el tratamiento con la cirugía mínimamente invasiva. Y eso es porque con la cirugía convencional, y eso se han visto varias publicaciones al respecto, es que la tasa, por lo menos en el sentido de las infecciones, puede alcanzar incluso el 40%. Hay complicaciones que son comparables, como hematomas intrarraquídeos, en fin, o malposición de tornillo, etcétera, etcétera, que son comparables entre cirugía abierta y convencional. Sigue siendo una cirugía y sigue siendo una técnica que es perfectamente posible y aplicable para la solución de estos problemas. Sin embargo, creemos que una de las cosas que ha cambiado de manera dramática es la disminución de la tasa de infección. Por lo tanto, es algo que uno debiera ojalá considerar como tratamiento de elección para este tipo de paciente. Aquí está un poco la demostración del tratamiento que se le realizó a este paciente con cirugía mínimamente invasiva. Se realiza la fijación percutánea, una descompresión posterolateral por el lado izquierdo, en la cual se logra hacer una separación tumoral, una descompresión epidural muy razonable, e incluso se pudo observar que en el intraoperatorio hubo una recuperación de los potenciales evocados, lo cual nos hablaba del grado de compresión que tenía este paciente en el canal raquídeo. Aquí está el escáner postoperado, en la cual, si ustedes se fijan, en realidad el objetivo aquí no era recuperar la cifosis que se había producido producto de la fractura, sino más bien estabilizar la lesión y producir una descompresión epidural apropiada. Y eso lo podemos observar en la imagen superior, en la cual podemos ver el acceso por el lado izquierdo. Vemos que hay una descompresión muy importante, hay una resección del pedículo, con lo cual se descomprime el canal y el cordón medular de manera muy significativa. La recuperación del punto de vista neurológico fue muy buena a Franquelé, no hubieron complicaciones y solo con la resección del tumor, de la separación tumoral que se hace por esta vía, logró bajar el antígeno prostático de este paciente de 89 a 39 y eso en conversación con los oncólogos finalmente determina que no fuera necesario hacer una radioterapia estereotáxica de manera inmediata o a las pocas semanas, cosa que podría haber sido perfectamente posible, producto de lo que decía Santiago hace un rato, que la lesión de las partes blandas es bastante menor y por lo tanto permite iniciar este tipo de tratamientos muy precozmente. Sin embargo, en este caso no fue necesario y se hizo según la indicación de los radioterapeutas y oncólogos a los 6 meses, y logró finalmente que este paciente tuviera una sobrevida de 4 años en condiciones bastante buenas, sin una lesión neurológica importante, sin complicarse producto de la misma cirugía, porque no olvidemos que un paciente que tiene este tipo de problemas, de enfermedades, que evidentemente les acorta de manera importante su vida y su sobrevida, agregarle una infección, agregarle una complicación mayor, significa que ese poco tiempo de vida que les quede, lo van a tener que pasar estando hospitalizados, con múltiples aseos quirúrgicos, con tratamientos endovenosos y complicaciones que ojalá no tuvieran. Así que, en realidad, creo que la cirugía mínimamente invasiva para este tipo de pacientes debiera ser la indicación. Bueno, Álvaro, ¿tú estás ahí viendo? Sí, bueno, muchas gracias Andrés, muy bueno el caso y la presentación. Y aquí algunas preguntas que han surgido sobre, por ejemplo, claro, efectivamente la duda sobre cómo se valora el sacro
en el SINS, si hay alguna escala mejor que esa. El sacro está considerado dentro de la charnela L5-C1 y las lesiones de S2-S3 son en columna estable. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la experiencia tuya, Andrés? Bueno, la verdad es que cuando no hay una afectación, digamos, si es del sacro pementetal y el sacro bajo, y no hay una afectación de la estabilidad a nivel de la pelvis o de la sacroilíaca, en realidad son lesiones que se consideran y por lo tanto no requieren de un tratamiento específico, salvo el tratamiento general de la enfermedad de base. En este caso, el tratamiento del cáncer de próstata que tenía este paciente. Es bastante frecuente encontrar en este tipo de pacientes con lesiones por un cáncer de próstata, por ejemplo, que tengan lesiones asociadas en la pelvis, muchas de ellas que son de un tamaño bastante importante, sin embargo, que no afectan la estabilidad o no son lesiones articulares y por lo tanto uno va a ir a tratar dirigidamente aquellas que sí generan una inestabilidad o sí generan un problema de tipo neurológico, como en el caso que mostramos. Sí, y al respecto, claro, uno ocupa el mismo principio cuando está la pelvis. Cuando S1 se lesiona, podemos tener dolor lumbar mecánico entre L5 y S1 y lo vamos a tratar igual que una fractura patológica de los niveles más altos móviles. Y lo que vemos también con alguna frecuencia, me ha tocado ver un par de pacientes, es de lesión de la sacroiliaca con fractura, con irritación ciática y en otros pacientes con dolor mecánico severo, una disociación. Y ahí lo que hemos hecho es una fijación percutánea lumboiliaca y radioterapia, aplicando estos mismos principios, con sumamente buenos resultados, y cirugía también totalmente mini-invasiva. Entonces, es una alternativa y son los mismos principios. Otra pregunta, en relación a este caso, ¿te parece relevante la cifosis que tenía el paciente? Claro, un paciente de 80 años, pero si fuera un paciente metastásico mucho más joven, por ejemplo, ¿pensarías diferente en vez de hacer solo esta fijación y mantener la cifosis que tiene, o ir a tratar de hacer una resección y una corrección de ella misma y hacer además el tratamiento oncológico? Es una buena pregunta. Yo la verdad es que el objetivo de esta cirugía y el tratamiento de esta complicación de la enfermedad de base, más que obtener o buscar una reducción de esa deformidad, más de lo que uno pueda conseguir con el posicionamiento mismo del paciente en la mesa quirúrgica, es estabilizarlo. No perdamos de vista, digamos que en este caso en particular es un paciente de 80 años con una enfermedad que lleva 16 años de evolución, que había sido irradiado previamente. O sea, en el fondo lo que queremos es mejorar su condición general de vida, que no tenga dolor, que no tenga compromiso neurológico y que pueda hacer su vida lo más normal posible para la edad. Por lo tanto, yo creo que ese es el objetivo primordial en este tipo de pacientes que son tumorales, se comportan o son enemigos muy distintos de lo que puede ser un paciente con una fractura traumática, que puede ser o una fractura osteoporótica o una deformidad de otro tipo, digamos. Son enfrentamientos distintos, creo yo. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Claro, uno si piensa que si el paciente fuera a vivir 10, 15 años, uno dice, bueno, voy a dejarlo alineado para que no tenga los problemas mecánicos de la desalineación, pero acá el objetivo es evitar el compromiso neurológico y el dolor. En relación a los tumores, en la descompresión mini-invasiva surgen dudas de riesgo, por ejemplo, de hemorragia, en tumores que sean muy sangradores, como un tumor renal. ¿Qué manejo preoperatorio se hace en estos casos con el abordaje mini-invasivo de separación tumoral por vía posterolateral transmuscular? Sí, bueno, evidentemente que hay ciertos tumores que tienen un enfrentamiento que es distinto. No es lo mismo este tumor que compararlo con un hipernefroma, por ejemplo, que son conocidamente hipervascularizados y que en general muchas veces vamos a buscar con ayuda de radiólogos intervencionistas, en la medida que sea posible, digamos, poder hacer de manera selectiva embolizaciones, habitualmente el día anterior de la cirugía, de tal forma de que el sangramiento sea el menor posible,
porque claro, si yo hago una cirugía de separación tumoral de un hipernefroma, no es lo mismo que hacerlo de un cáncer de próstata. Por lo tanto, la probabilidad de sangramiento es mucho mayor. Y efectivamente esa es una de las complicaciones a las cuales uno puede verse enfrentado. Así que en general, salvo algunas situaciones en las cuales se comparte mucha vasculatura entre la zona donde se encuentra el tumor y la irrigación de la médula, tratamos de hacer embolizaciones selectivas precisamente para evitar esa complicación. Muy bien. Otra pregunta que surge es en relación a cuánto tumor hay que resecar alrededor del cordón medular, un poco para que la radioterapia sea efectiva sobre el tumor remanente y la médula no se dañe. Sí, la verdad es que lo que se ha visto, y en realidad lo que es necesario es que, o lo mínimo, por decirlo de alguna manera, es que aparezca líquido cefalorraquídeo por sobre la médula, por decirlo de alguna forma, digamos. Entonces, es sacar lo necesario para que se pueda expandir el saco y el cordón de tal manera que podamos alejar el tumor lo más posible del cordón medular para poder hacer la radioterapia estereotáxica. Santiago, ¿tú quieres hacerlo? Sí, puedo aportar algo respecto a esto. Muy buena charla, Andrés. Es muy importante esto que estás diciendo, porque en radiocirugía está el GTD, que es el volumen, ¿sí?, que uno ve en la resonancia, la masa tumoral. Pero en radiocirugía de columna es muy importante lo que se llama el CTB, que son un margen que se le da por fuera, una expansión, para atacar, digamos, las células, la patología subclínica. Por eso depende del protocolo de cada institución. Nosotros, por ejemplo, hacemos 27 Grays en 3 aplicaciones o 24 en 2, porque se vio que estos esquemas hipofraccionados tienen mejor control local y la distancia mínima va a depender de muchas cosas, pero entre la médula y el GTB, que es lo que nosotros vemos, tiene que haber entre 2 a 3 milímetros. Eso es dependiendo, porque más o menos cae un 12% entre cada una de estas que yo les nombré, ¿no? Por ahí es un trabalengua, pero el GTB, que es lo que se ve, el CTB es la expansión que se hace por fuera, que para la patología subclínica, y después hay otro que es el PTB, que es para lesionar, digamos, si hubiera algún error en la planificación. Así que más o menos ronda, depende de los protocolos, entre 2 a 4 milímetros de separación. Sí, y yo también quería comentar ahí, en la práctica, es claro, en el intraoperatorio es difícil de poder asegurar ese espacio. De hecho, hay algunas técnicas con ecografía para poder ver si es que efectivamente hay espacio alrededor de la médula, pero son difíciles de reproducir. Yo creo que la técnica que todos estamos acostumbrados, de que cuando descomprimimos un canal y vemos que el saco se reexpande, está turgente con líquido cefalorraquídeo, al menos en el dorso, en la parte lateral, ya tenemos un espacio suficiente. Y lo único que podemos tener problemas es en la zona anterior. Y ahí el doctor Laufer y todos ellos recomiendan que uno debería ir un poco por el lado, guiándose por el pedículo, y tratar de cortar algo del ligamento común vertebral anterior, para poder hacer un retiro con cucharilla, con pequeños elementos de tumor de esa zona, para poder asegurar entonces que haya un espacio por ventral. Lo otro también, que cuando corregimos un poquito la cifosis, poner los implantes, por ejemplo, pretensados con menos cifosis de la que tiene el paciente, también hacemos que el cordón medular se desplace hacia atrás y se aleje del cuerpo, y también lo estamos separando del tumor. Eso hemos visto nosotros sin hacer control intraoperatorio de imágenes, que nos da un espacio suficiente y vemos que el saco está expandido y que la médula está rodeada de líquido cefalorraquídeo. Es una cosa como práctica. Sí. Andrés, una pregunta sobre en la práctica, cuando se hacen estas fijaciones y descompresiones por vía lateral, finalmente se unen las incisiones entre tornillos. ¿Cómo lo haces en la práctica? Sí. En general, no, cuando uno no va, bueno, va a depender, digamos, si hay algún punto en el cual tú haces la descompresión, en este caso sí, digamos, pero en general cuando haces una fijación,
y no es necesario hacer una descompresión de determinado punto, no se requiere unir las incisiones. Es bien variable, hay personas que prefieren hacerlas transversas las incisiones, yo particularmente la hago de manera longitudinal, lo que hago es tirar una línea antes de la cirugía de tal manera que las incisiones queden alineadas, pero en general no es necesario unir las incisiones, por lo demás eso permite además que el tema de la cicatrización sea mucho mejor, digamos. Ahora en la práctica es un tema más bien de piel, porque la gracia de la cirugía mínimamente invasiva, aunque tú las unas, las incisiones, lo que estás haciendo con este acceso más bien lateral, es que divulsionas, o sea, abres inicialmente la fascia, divulsionas el músculo sin desinsertarlo. Entonces, en realidad, después cuando termina de hacer lo que tengas que hacer, descomprimir o lo que sea, tú te retiras, el músculo queda en su posición y cierras la fascia ya, digamos. Entonces, eso es lo que permite y lo que tiene la gracia, digamos, que la persona se pueda recuperar con menos dolor y lo levantamos muy precozmente con escasas molestias, digamos, y con menos posibilidades de que haya un sangramiento, menos posibilidades que haya infección. Bien, y última pregunta sobre si esta, perdón, déjeme. Si por ejemplo, en esto mismo de la separación tumoral se puede aplicar a otro tipo de tumores, por ejemplo, como angiomas atípicos acá. Ahí lo puedo contestar yo porque tenemos experiencia, nos ha tocado hacer exactamente lo mismo en angiomas atípicos, que no es una neoplasia primaria, pero es un tumor que crece localmente, paciente con compromiso neurológico, donde hemos aplicado los mismos criterios, fijación y descompresión mini-invasiva, con resección tumoral, y el resultado ha sido también muy exitoso y es una alternativa que se discute en la literatura.